Un violado el espacio y las aguas a la vez hoy. Yo aclaré que eso hay que descentralizarlo si queremos que eso jugar su papel a 5 generales de la facultad. Yo decía que tratase de tumbarlo arriba del territorio. Pero ellos entraban en La Habana y se iban a la ciudad. Claro, con un cuetazo de ellos, avión, lo que viene para abajo una bola de fuego y te va a caer arriba la ciudad. Digo, no, bueno, todo esto, hermano, no se pare que ni no vuelve. Yo venía en la facultad. Estas palabras que acaba usted de escuchar provienen del expresidente cubano Raúl Castro. Son prueba clave en Estados Unidos en este momento. Cuando Castro, se entendió un poco, ordena el derribo de 2 avionetas pertenecientes a un escuadrón, a una organización de ayuda humanitaria que se llama Hermanos al Rescate. Esto en 1966, hace 30 años. En esa operación murieron 4 cubano-estadounidenses que iban a bordo de las naves, guiando a los que iban en lanchas para emigrar de Cuba rumbo a Estados Unidos. En ese año, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Hoy tiene 94 años. Bueno, le digo, a casi 3 décadas del derribo de las 2 avionetas en el estrecho de la Florida, Estados Unidos dio un paso histórico contra el expresidente Castro y la cúpula militar que gobierna en Cuba. Este caso resurge en medio de la escalada de tensión entre Washington y La Habana. El gobierno estadounidense inculpó el miércoles al expresidente cubano Raúl Castro. Por primera vez en casi 70 años, la alta cúpula del régimen cubano ha sido acusada en este país, en los Estados Unidos de América, por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses. Castro es acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves en relación con el derribo de 2 avionetas hace 30 años. El 24 de febrero de 1996, 2 cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron 2 avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate en el estrecho de Florida, matando a sus 4 tripulantes. Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida. Un tercer aparato donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales. Raúl Castro, de 94 años, en la actualidad, era por entonces ministro de Defensa. Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran precisión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo de 1962 y ahora devastada por una gravísima crisis económica. Un juez de Miami levantó el secreto del sumario de un caso que durante años fue defendido por la comunidad cubana en el exilio en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump. Creo que este fue un momento muy grande para la gente, que no solo los cubanoamericanos, sino las personas que vinieron de Cuba y quieren regresar a Cuba, las personas que quieren ver a su familia en Cuba. Creo que es un día muy grande, un día muy importante. Trump dijo tras la histórica inculpación de Castro que Estados Unidos no necesita llevar a cabo una escalada con Cuba porque el país se está derrumbando solo. Esos anuncios se produjeron el 20 de mayo, que históricamente es el día en que fue declarada la República de Cuba en 1902, tras la independencia de España y el fin de la ocupación militar estadounidense. El gobierno comunista de la isla prioriza otras fechas en su narrativa histórica, como el triunfo de la revolución castrista el 1 de enero de 1959, ya que considera que tras 1902 la isla siguió bajo el dominio de facto de Washington a causa de Enmienda Plant. Y mientras crece la presión de Estados Unidos, Washington lanza un nuevo mensaje. El secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, ofreció una nueva relación con Cuba sin intermediarios del gobierno militar comunista. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, envió el miércoles un mensaje en español a los cubanos. En él ofreció una nueva relación entre su país y Cuba y acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.
El secretario de Estado dijo que Cuba no está controlada por ninguna revolución, sino por Gaesa, una empresa fundada por el expresidente Raúl Castro hace 3 décadas y que es propiedad de las Fuerzas Armadas. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Rubio también se refirió a los apagones en el país y fustigó la represión a cualquiera que se atreva a quejarse. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Unas horas después de la imputación contra Raúl Castro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó una escalada militar contra Cuba. Dice, Cuba está hecha pedazos. Aseguró que la isla se está cayendo. Adelantó que pronto hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero impuesto al país. ¿Debemos esperar alguna escalada aquí? ¿Con Cuba? No, no habrá escalada. No creo que sea necesario. Bueno, ya veremos. Es un país en decadencia. Usted lo ve, se está desmoronando. No tienen petróleo. Es un país en decadencia. Así que no puedo decírselo. No tienen cómo subsistir. No tienen comida. No tienen energía de ningún tipo, ni electricidad, pero sí tienen gente maravillosa. Hoy mismo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien figura como presidente, respondió a la imputación estadounidense. Acusó a Washington de fabricar un caso mediante una acción política sin base jurídica para justificar una agresión militar. En un mensaje difundido a través de las redes sociales, negó que en el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 se hubiera violado el derecho internacional. Aseguró que fue un acto de legítima defensa. Por cierto, esta noche a través de la televisión cubana, el régimen militar convocó a una manifestación el próximo viernes. Será afuera de los terrenos que ocupa la Embajada de los Estados Unidos. Sin duda, Cuba enfrenta uno de sus momentos más tensos con Estados Unidos en años, al desempolvar un caso ocurrido hace 30 años, insisto, para acusar de asesinato y conspiración al exmandatario cubano, leyenda entre los héroes de la Sierra Maestra. Washington crea una escalada para golpear al régimen cubano, aclarando que el bloqueo asfixiante en la isla no es contra el pueblo cubano, sino contra la cúpula militar. La acusación contra un exgobernante de 94 años no apunta a una captura real, no, sino que apunta al simbolismo de colocar al régimen castrista en la categoría de estructura criminal. Tenemos esta noche el honor y el privilegio de recibir a Rubén Cortés, periodista, analista político, escritor, quien nos comparte desde luego su opinión y su punto de vista siempre valioso. Escuchará usted. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pepe, Rubén. ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. A ver, ayúdanos a leer el significado político de lo que hay atrás de todo esto, porque no es la acusación contra Raúl Castro, hombre. ¿Quién se va a ocupar de un viejito de 94? Acabas de decirlo muy claro, es cierto, es simbólico, es parte del empuje, del acorralamiento que está teniendo Estados Unidos con el régimen cubano. Hay que recordar, Pepe, que en un momento similar, parecido, en el año 1996, Clinton tenía ya las negociaciones con Cuba muy avanzadas, con Fidel Castro, ya estaba, el embargo estaba casi desmantelado, ya se estaban haciendo muchos negocios con Cuba, había ya organizaciones en Estados Unidos de empresarios listos para invertir en Cuba, y el régimen se asusta de pronto y hace esto de las avionetas. Las avionetas estaban rondando constantemente, hacía años,
por Cuba, por las costas cubanas, porque los 90 fueron la década de los balseros. Y ahí siempre estuvieron. Cuando las negociaciones están muy avanzadas con Estados Unidos, cuando ya Clinton le propone tirar el embargo por completo, Fidel Castro tumba las avionetas. Fue un pretexto para detener las negociaciones. Clinton quedó muy frustrado y firma la ley Helms-Burton. Esta ley que impide que todos los países que comercien con Cuba van a ser sancionados por Estados Unidos. Que ahí entra, me salgo rápido un poco del tema, pero ahí entran el petróleo que ha enviado México a Cuba, entra en eso porque llega a puertos, instalaciones portuarias que fueron de ciudadanos estadounidenses hoy en día, que fueron embargados en el año 60. Entonces México está comerciando, está enviando petróleo a instalaciones que están dentro de la ley Helms-Burton. O sea, hay un triángulo peligroso ahí. Sí. Y sucede ahora que vuelve a estar Cuba acorralada en las negociaciones con Estados Unidos. Ya no tiene el pretexto de las avionetas, ya no tiene mucho asidero Cuba, pero no quiere negociar. O sea, está reacia a negociar porque lo que está planteando Marco Rubio desde el principio, lo dijo hoy. La última parte del discurso de Marco Rubio es muy interesante, creo que es la más importante del día, que dice, estamos dispuestos a entendernos, los países y los pueblos. O sea, está diciendo, queremos negociar, queremos negociar. Y Trump después dice que no hay intervención, que no va a gastar una bala en Cuba, que no vale la pena, ¿no? Entonces creo que va por ahí, el régimen cubano no quiere desmantelar. ¿Quiere Estados Unidos otro Venezuela en Cuba? Creo que ese es el plan, siempre fue ese el plan al principio, Marco Rubio lo dejó claro. Se empezó a hablar ya de quién podía ser el Delcy Rodríguez de Cuba, que es un sobrino nieto de Fidel Castro, no tiene el apellido Castro y era el ideal, ahora es viceministro. Todo iba muy bien hasta que el lobby cubano en Washington, que es muy poderoso, son los de Miami. Claro, son 3 millones de cubanos en Miami, no todos votan, no todos son ciudadanos, y son muy poquitos, pero tienen 5 congresistas, 2 senadores, tienen un secretario de Estado, o sea, es un lobby muy poderoso. Es el lobby más poderoso en Estados Unidos junto con el lobby israelí. Entonces empezaron a torcer, a darle una vuelta a la tuerca para que hubiese cambios políticos antes que cambios económicos. Es muy difícil, es imposible desmantelar 67 años en un día. Creo que primero son los cambios económicos. En 1959, hace 67 años, había una población en la isla y muchos de ellos han muerto a estas alturas. Son 7 generaciones, Pepe. Exactamente. ¿Qué opinan los jóvenes de hoy en Cuba? ¿Qué opinan de lo que está pasando? Porque yo siento que Estados Unidos está apostando a que el pueblo despierte. No están interesados. Justamente hoy el discurso de Marco Rubio es muy didáctico, muy de maestro de escuela, y habla a los cubanos, no le habla hoy al gobierno. Hoy le dice, cubanos, ustedes están como están porque el régimen hace esto con ustedes. El régimen se queda con todo el dinero, le roba el dinero, las remesas incluso que le mandan sus familiares de Miami le retiene una parte, le da una clase a los cubanos diciendo, por favor, despierten, hagan algo. Y pues sí, las primeras generaciones estaban muy politizadas. Y ya endoctrinadas, vamos. Adoctrinadas, digamos, yo soy de la generación del 60, yo nací en el 64, y fuimos una generación muy educada, muy preparada. Se puede hablar del milagro de la Revolución Cubana, si existió. Fuimos los que nacimos en los 60 y que... Con esa herencia. Claro, vinimos con una herencia republicana, nuestros padres, los vecinos, se respiraba eso, y esos fueron los primeros cubanos que se fueron a Estados Unidos, con la herencia republicana. Por eso llegan con dinero, pero no solamente llegan con dinero a Miami, llegan con una mentalidad democrática. Y entonces levantan Miami. Y estos cubanos que nacimos en los 60, que había dinero de la Unión Soviética, fuimos educados, la educación gratuita, la medicina, esto que se habla de Cuba, del gran momento de Cuba, fuimos, pero no fuimos en los 90.
Cuando Cuba se destruye, Cuba ya no tiene nada que ofrecernos, nos fuimos, y entonces Cuba ya no educa a las generaciones. A partir del 90, Cuba, el dinero que tiene es para mantener el régimen. Y son generaciones muy pobres Tenemos intelectualmente. unos cuantos segundos, nada más te quiero preguntar, ¿qué visualizas tú para el futuro a corto plazo en esta situación? Una negociación de alto vuelo, la hay, acaba de ir el jefe de la CIA a Cuba, es importantísimo el nivel que le está dando Estados Unidos a Cuba. Seguir presionando a los cubanos, seguir ahogándolos, les queda nada más cerrarles la llave de Miami. Miami es quien mantiene en estos momentos al régimen cubano. Hay un puente aéreo de los familiares que llevan todo a Cuba casi todos los días, y ir cerrando la parte financiera internacional, que es la más fácil, porque el régimen no va a poder comerciar con nadie en el mundo. Creo que por ahí viene esa presión, y al final creo que se van a tener que sentar a negociar. Muchas gracias, Rubén. Y por ahí va, creo que por ahí va. Gracias por permitirnos el honor de recibirte y Gracias, conversar Pepe. contigo al aire. Aquí volvemos, pronto vamos a volver, porque vienen cambios. Vienen cambios y te estaremos dando guerra. Gracias. Gracias, Pepe. Buenas Gracias, noches. Rubén Cortés, periodista, analista, escritor y todo lo demás. Experto en el tema, pues él es ciudadano cubano estadounidense. Multinacional, multicultural. Multicultural y Pero soy además mexicano. mi amigo.